Buenas noches. Atendiendo a esta primera actividad del cuarto semestre del doctorado en sistemas y ambientes educativos de la Universidad de Guadalajara virtual, voy a abordar los avances de mi tema de tesis que he venido elaborando a lo largo de los 3 semestres anteriores y que se denomina Tendencias en el uso de TIC en la educación de adultos mayores en el sur sureste de México, y cuya directora de tesis es la doctora María Teresa Prieto Quesada. Para empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción eh, para decir que lo que pretendo realizar en este trabajo pues, es lograr una mirada objetiva sobre la situación actual de los adultos mayores respecto a su integración, de su integración a la sociedad, ¿no? Entendiendo que la sociedad no es la misma en la que crecieron, es decir, estamos hablando de que un adulto mayor es aquel que está considerado en un rango de edad entre los 65 y 80 años. Por lo tanto, ellos han sufrido un cambio generacional muy importante en el que las tecnologías de la información y de la comunicación han tenido avances significativos a lo largo de las últimas décadas. Por lo tanto, ellos se educaron y trabajaron en ambientes distintos a los que ahora eh, conocen, ¿no? Entonces, bueno, dada que esta evolución tan vertiginosa que se ha dado en los últimos años ha, ha logrado que estos adultos experimenten eh, eh, cambios tan rápidos, puede provocar que nosotros, como una nueva generación que ya creció un poco más embonados con las tecnologías de la información, no podamos comprender, no seamos capaces de comprender aún con exactitud lo que está sucediendo alrededor de este grupo etario, ¿no? Por lo tanto, si no estamos preparados para enfrentar estos cambios que no solamente se han dado con las nuevas generaciones, sino que se están dando también, aunque desde un punto de vista de ruptura, con las generaciones eh, que están delante de nosotros, pues no podremos hacer frente a los cambios globales que cada día son una constante en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema que yo he identificado y que está muy claro para llevar esta investigación, ¿no? O sea, tengo un interés que se ha originado de un problema naturalmente, y es el de conocer justamente, ¿no?, a este grupo etario que ya pasó por una etapa formal de educación y que tiene que convivir en este contexto, es decir, tiene que convivir con las tecnologías sin mayor preparación para hacerlo, la gran mayoría de ellos, ¿no? Y además de acuerdo a las exigencias actuales. Yo recuerdo, a modo de anécdota, así muy rápidamente, que en el 2010 y 2011 tuve la oportunidad de vivir en el desierto del Sahara. Entonces, recuerdo que la única forma que teníamos para dialogar con mi familia era por medio del chat, del Messenger en aquellos tiempos. La cuestión era que mi papá se acababa de jubilar, tenía 55 años más o menos, nunca había tocado una computadora, entonces tuvo que ir a un kiosco de una biblioteca pública, y los niños de 7 8 años con los que había convivido toda su vida porque él era profesor, ahora le estaban enseñando a él a utilizar el Messenger. Y aprendió naturalmente a utilizar el Messenger gracias a niños de primaria y de secundaria que le enseñaron, porque pues naturalmente que para ellos era mucho más fácil, ¿no? Entonces hay un grupo que creemos que utiliza muy bien las tecnologías, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que es muy necesario conocer los proyectos que actualmente se están desarrollando al respecto y que apuntan a esta realidad
para saber si realmente están cumpliendo con los objetivos tanto de inclusión social como de inclusión a secas que seguramente se han marcado para que los adultos mayores puedan utilizar de mejor manera las tecnologías, ¿no? Entonces, creo yo que el proyecto claramente se justifica, en este proyecto se justifica una necesidad de integrar en todos los ámbitos a los adultos mayores, ¿no? Más aún en un mundo, naturalmente, como ya lo decía, que está altamente tecnologizado, ¿no? Como es el que estamos viviendo y en el que en los próximos 20 años la población de adultos mayor va a crecer todavía mucho más, ¿no? Se dice que en México para el año 2050 pues vamos a tener más adultos que jóvenes, ¿no? Dejamos pasar una excelente oportunidad para que el bono demográfico que teníamos justamente en esta década se lograra explotar en su máxima plenitud, ¿no? A toda una generación de jóvenes, como son la generación que nos acompaña en este momento. Y bueno, para el 2050 la situación de México será distinta porque habrá más adultos que jóvenes, ¿no? Entonces, junto con este problema de un cambio generacional, de un cambio demográfico, pues vendrán también otros tipos de problemas, ¿no? Que tienen que ver justamente con lo que a mí me preocupa, que es el uso de las tecnologías, eh, eh, específicamente en este grupo etario, ¿no? Porque seguramente al ser un grupo tan grande, pues no podrán satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces es necesario ver cuestiones que tienen que ver con calidad en el uso de las TIC para que se vaya mejorando sustancialmente los niveles, no solamente de comunicación, ¿no? Muchas veces creemos que esto tiene que ver solamente con la comunicación, sino con otras cosas en las que la tecnología también está inmiscuida, como la salud, como la recreación, como cuestiones sociales, culturales, una cuestión de participación, ¿no? Cada día se habla más de una economía digital que se está instaurando en nuestras sociedades y que tiene que ver con todos estos puntos que acabo de mencionar. Entonces, la intención de investigar este tema no es específicamente reafirmar una necesidad del uso de las TIC, ¿no? Porque sabemos que en efecto el uso de las TIC, ya sea por parte de este grupo etario o de cualquier otro, es una necesidad hoy en día, sino más bien es conocer cómo pues la alfabetización digital o el uso de TIC están aportando a la integración de los adultos mayores, si es que lo están haciendo, ¿no? Mi interés es saber si hay ciertos resultados con programas que ya existen y que tienen que ver con la alfabetización digital en adultos mayores, ¿no? Muy probablemente esto no sea así, ¿no? Podríamos creer que en efecto la alfabetización digital funciona muy bien para los adultos mayores, pero a mí me gustaría saber si esto en efecto es real, ¿no? Por lo tanto, quiero llegar a conclusiones contundentes al respecto, ¿no? Para conocer la efectividad de este tipo de actividades que tienen los adultos mayores con ciertas tecnologías, ¿no? Pues para que estos se puedan integrar realmente al desarrollo de la sociedad, ¿no? No sé si esto es así, es una hipótesis, por lo tanto, quizás efectivamente me encuentre con que lo que pienso resulta que no es cierto, ¿no? Y para eso quiero hacer esta investigación, ¿no? El objeto de estudio de este trabajo pues es el proceso educativo mediante el uso de TIC al que los adultos mayores mejor se adaptan. Tengo un objetivo general que es el de determinar si hay relación entre niveles de competencias de alfabetización digital del adulto mayor, el uso de ciertos recursos informáticos y la percepción además que tienen respecto de su necesidad de inclusión. Ellos tienen mucho que decir de sí mismos, ¿no? Tengo varios objetivos específicos también, tales como clasificar el nivel de alfabetización digital del adulto mayor, clasificar el uso de los recursos informáticos por parte de los adultos mayores, identificar la percepción que el adulto mayor tiene respecto de su inclusión y describir las razones por las cuales el adulto mayor se alfabetiza digitalmente, ¿no? Voy a utilizar una metodología que bueno, pues dada la naturaleza de esta investigación voy a trabajar con un diseño no experimental, va a ser un trabajo descriptivo, correlacional, voy a usar este tipo de diseño
eh, eh, porque pues además no voy a tener un control total de, de la variable independiente, ¿no? Por esa razón voy a observar y analizar los fenómenos en su contexto natural, ¿no? La muestra va a ser una muestra intencionada, dado el interés que tengo y que ya los he marcado en los objetivos. El estudio lo pienso realizar con una muestra tanto de mujeres con una edad mayor o igual a 60 años y de hombres con una edad mayor o igual a 65 años que actualmente estén participando en algún curso de alfabetización digital o ya lo hayan hecho anteriormente a través del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, que es mi centro de trabajo y que está dedicado a la formación docente justamente, ¿no? La muestra corresponderá entonces a adultos mayores de ambos sexos que cumplan con los requisitos de edad y que además vivan en la región sur-sureste de México, es decir, todos los estados del sur, corresponde desde Guerrero hasta la península de Yucatán. En la recolección de los datos se usarán los siguientes instrumentos, cuestionarios, entrevistas individuales y grupos focales, ¿no? Los cuestionarios, pues, porque quiero establecer la percepción que los adultos mayores encuestados tienen respecto de la alfabetización digital específicamente, como una posibilidad de inclusión social, ¿no? Esto va a dar pauta a una entrevista individual que me va a servir como un complemento cualitativo de los datos que realmente se van a derivar del cuestionario. Y con los grupos focales será lo mismo, ¿no? Va a ser un complemento cualitativo también de los datos derivados del cuestionario y bueno, con la intención de recabar información en un nivel mucho más profundo, ¿no? ¿Cuáles son los descubrimientos que he hecho hasta ahora? Bueno, pues, hay una serie de conceptos relacionados con esta investigación que se tocarán en algún momento y que yo hasta ahora realmente no había tenido mucha conciencia de ello hasta el momento de poner a profundizar ya un poco más en el tema, ¿no? Como por ejemplo temas que tienen que ver con TIC y sociedad de la información, la brecha digital y las personas mayores, actitudes y creencias respecto a la educación y las TIC, formación y acceso a las TIC, limitación de las personas mayores, ¿no? Algunas reflexiones que puedo abordar respecto a los cursos que ya he llevado en semestres anteriores y que se relacionan con mi tema, bueno, pues tiene que ver con la formación por medio de TIC de los adultos mayores. Son pocos aún, son cosas que ya he logrado encontrar, ¿no? Hay pocas instituciones en México, por ejemplo, CREFAL es una de ellas, que se enfocan en realizar estudios muy específicos que tienen que ver con los adultos mayores o con educación para adultos, ¿no? Entonces, la investigación que pretendo realizar para obtener el grado de doctor en sistemas y ambientes educativos, pues pone de manifiesto que los adultos mayores necesitan, bueno, para poder hacer una investigación de este tipo, pues es necesario saber en qué medida, cómo, cuándo, por qué, dónde usan las tecnologías. Y sobre todo, lo que más me interesa también es conocer las tendencias, ¿no? Que el uso de estas tecnologías traerá con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la finalidad, ya también como reflexión, es la de aportar conocimiento al respecto, enfocándome naturalmente en el sur-sureste de México, sobre todo en determinados contextos rurales que también son particularmente interesantes para mí, que posiblemente no tienen acceso a TIC, ¿no? Y en otros momentos también enfocándome a zonas mucho más desarrolladas, ciudades grandes, que sí tienen acceso a las TIC, ¿no? Entonces, para mí es importante demostrar que las personas adultas mayores que utilizan las TIC, pues lo hacen principalmente para comunicarse hoy en día, ¿no? Pero seguramente encontraré hallazgos, lo he hecho hasta ahora, pero lo quiero documentar, que también lo hacen para aprender, ¿no? Es decir, podría derivarse de esta propuesta que haré, de esta investigación, algún programa social o alguna política pública, ¿no? Donde sea posible que todo este tercio de la población mexicana que será en el 2050, la de los adultos mayores, pues tengan competencias básicas en el uso del TIC, ¿no? Tengo varias necesidades de información en una gran serie de conceptos, sobre todo, que voy a desarrollar, como alfabetización de adultos, aprendizaje informal, educación comunitaria, educación de los presos, la extraescolar, la permanente, rural, obviamente la educación de adultos, la enseñanza a tiempo parcial, eh, eh, la transmisión educativa, la discriminación educativa, los indicadores educativos, en fin, son muchos los temas y necesidades de fuentes de información que voy a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que esto
este pequeño video de un poquito de idea del trabajo de investigación que he comenzado a abordar. Muchas gracias.